Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Michael Casas Palomera, soy estudiante de la licenciatura en Criminología y Seguridad Pública, estoy por egresar, ya estoy en mi noveno cuatrimestre en la Escuela Centro Universitario de Baja California, Campus Mexicali. El día de hoy, en este video, les voy a hablar sobre un tema importante que es la depresión. Como pueden ver en la diapositiva, le puse título ¿Qué me pasa? Es el nombre del taller o del proyecto, ya que pues mucha gente que tiene este trastorno o esta enfermedad no identifican o no saben qué les pasa, ¿no? Ya que es un tema muy importante en nuestro país y pues creo que es importante hablar sobre ello, ¿no? Los objetivos de este curso serían que el paciente conocerá qué es el trastorno depresivo y los tipos de depresión. También identificará los síntomas que pudiera generar la depresión y pues, proporcionar un poco de información sobre los lugares donde pueden acudir y tratar este trastorno. Primero que nada, platico sobre el trastorno afectivo. Los trastornos afectivos constituyen un grupo de trastornos clínicos cuyos rasgos comunes y esenciales en la alteración del estado de ánimo y todas las repercusiones que esto conlleva, tanto el aspecto biológico como en el psicológico y social. Los trastornos afectivos abarcan tanto la depresión como los estados maniacales. El trastorno del ánimo es el estado del ánimo, suele ser referencia a un estado emocional sostenido que colorea toda la vida psíquica. La persona deprimida mira su entorno a través de un lente de color negro y resalta todos los aspectos negativos, minimizando las cosas bonitas y agradables. Pues como el nombre lo dice, pues es el ánimo de la persona, ¿no? Y si es cierto, pues miran todo de color negro, no les interesa nada. Quiero un poco sobre la tristeza, que pues va de la mano con lo que es el trastorno de ánimo o la depresión también, que el término tristeza alude a una emoción humana normal y pasajera que la persona siente que puede controlar y que no se repercute negativamente en su funcionamiento físico y social, pero pues es totalmente lo contrario, ¿no? Ya que si hay un repercute con la gente que lo rodea, ¿no? Porque a lo mejor sí lo pueden notar triste, pero él o ella les va a decir que no tiene nada. Que vamos a entrar ya un poco de lleno sobre la depresión o el término depresión. Es una tristeza aumentada de intensidad y o duración que repercute negativamente en la calidad de vida del que lo sufre, que contribuye a un estado psicológico definido o que detona un grupo de síntomas que pueden pertenecer a otras enfermedades. Ya teniendo el término de depresión o sabiendo que la depresión, les voy a hablar un poco sobre los antecedentes sobre este trastorno, ya que en el tiempo prehistórico las causas de los trastornos mentales estaban influidos por las creencias universales en fenómenos naturales, especialmente en la influencia de los espíritus. Pues sabemos que en ese tiempo pues no tenían apto conocimiento sobre esto y muchos temas, así que pensaban que era cuestión de los espíritus, ¿no? Que por esa cuestión estaban tristes. Y por eso también, bueno, se le llamaba sistema mágico religioso, que el sistema mágico religioso que influye en los métodos curativos primitivos
puede considerarse como un intento de introducir racionalidad y de satisfacer necesidades socialmente esperadas de las experiencias psicológicas del hombre primitivo. También la depresión durante las épocas. La depresión es casi la única alteración mental descrita claramente en la literatura poética y médica de la antigüedad hasta nuestros días. Homero, Plutarco, Hipócrates y Areteo la describieron tan claramente como cualquier observador moderno, y no solo la describieron, sino que la distinguieron de entre otras alteraciones mentales, puntualizaron sus características y sugirieron esquemas razonables de tratamiento para esa época. Hipócrates, aproximadamente en el año 450 a.C., acuñó el término melancolía, o lo que él lo llamaba la bilis negra, para detonar la depresión, siendo esta la primera alusión científica y realizando las primeras referencias conceptuales y clínicas de esta enfermedad. Bueno, solo les hablé un poco de la historia. De lo siguiente que les podría mencionar o lo que les voy a mencionar sería lo que es la depresión según la Organización Mundial de la Salud, ya que para ellos la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo. Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas viven con depresión, un incremento de más de 18% entre 2005 y 2015. La falta de apoyo a las personas con trastornos mentales, junto con el miedo del estigma, impiden que muchos accedan al tratamiento que necesitan para vivir vidas saludables y productivas. Como dice aquí, pues es un incremento del 18% entre 2005 y 2015, ¿no? Pero a lo personal yo creo que ha aumentado mucho más actualmente en el 2021. Aparte de que estamos viviendo ahorita en una pandemia, pues se ha incrementado más con el aislamiento. Y sí es cierto, ¿no? Pues mucha gente tiene el miedo del estigma, ¿no? De lo que va a pensar la demás gente, de que tiene depresión, ¿no? A la actualidad mucha gente desafortunadamente sigue pensando que esto no es una enfermedad, ¿no? Nuestra sociedad, lo que es México, pues dicen, o hasta el machito, ¿no? Diría el papá. Pero sí es un tema muy importante. Las nuevas estimaciones se han publicado como anticipo previo al Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, el punto más alto de la campaña anual de la Organización Mundial de la Salud. Se llama Depresión Hablemos, y el objetivo general de esta campaña es que cada vez más personas con depresión en todo el mundo busquen y obtengan ayuda. Y claramente, como dice, pues sí, la depresión nos afecta a todos. En lo que es América, toda América, cerca de 50 millones de personas vivían con depresión en el 2015. Alrededor del 5% de la población, la depresión nos afecta a todos, no discriminado por edad, raza o historia personal. Puede dañar la relación, interferir con la capacidad de las personas para ganarse la vida y reducir su sentido de la autoestima, señaló la directora de la Organización Pandémica de la Salud, Carissa F. Etienne. Sin embargo, dijo, incluso la depresión más grave se puede superar con un tratamiento adecuado. Y es cierto, como dice este artículo, o como señaló la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la depresión no discrimina por la edad, la raza o la historia de la persona. Es parejo, es a todos. También un poco más adelante voy a mencionar sobre algunos efectos que tiene, pero es cierto, ¿no? Le puede dar a
a un niño como un adolescente, un adulto o un adulto mayor. Muchas veces no lo sabemos y solo decimos que estamos tristes o qué sé yo, ¿no? O a veces sí mencionamos, estamos deprimidos, pero lo tomamos como un juego y pues sabemos que esto no es un juego. Que lo que es el trastorno depresivo. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades, también denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengan dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientan que no vale la pena vivir. Y yo creo que por esto es importante este tema, ¿no? Resaltar lo último que dice esta diapositiva, que dice, si lo voy a repetir, sientes que no vale la pena vivir. Que yo creo que por eso escogí este tema, porque es lo que causa, ¿no?, la depresión. Yo creo que te vienen muchas cosas a la cabeza, o sientes que no eres una buena persona, te afectas emocionalmente, tanto físico como, pero más emocional, que es lo que conlleva a decir o pensar que no vale la pena vivir, ¿no? Que no es cierto, o sea, todos merecemos vivir y es por eso lo sigo recalcando, pues es importante este tema. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes, la mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Que nos va a hablar un poquito sobre el trastorno mayor depresivo. Es más característico y dice que concentra la mayoría de síntomas. Perdón, antes de retomar este tema, les voy a hablar sobre los tipos de depresión, que uno de ellos es el trastorno mayor depresivo, que es el más característico y el que concentra la mayoría de los síntomas, cuando el paciente se muestra extremadamente apático y con inhibición psicomotriz. Se habla también de melancolía, en los casos más graves conduce el estupor depresivo, en lo que el paciente se encuentra inmóvil e incluso puede rechazar comer o beber, que en este caso sería que pues todo el día estés ya sea acostado en tu cama, ¿no?, que no quieres salir, como dice aquí, rechazas el comer o tomar alguna bebida, y a veces también hasta la luz te afecta, ¿no? Quieres que te dé todo oscuro y solo quieres estar acostado o acostada. Existe un subtipo en el que aparecen trastornos delirantes, es decir, creencias firmemente sostenidas pero sin fundamentos adecuados. Los delirios suelen ser de culpa o ruina. Como les había mencionado en su momento, pues se te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Y empiezas a sentir culpa, empiezas a pensar que no eres una buena persona, X o Y. Otro tipo de depresión sería la distimia, que esta se caracteriza por el estado anímico depresivo durante dos años como mínimo, junto con al menos otros 2 síntomas de depresión. Algunos ejemplos de síntomas incluyen la pérdida de interés de las actividades normales, ya sea, no sé, ir a la escuela o ir a trabajar, como lo mencioné otra, comer o beber alguna bebida, ¿no? Desesperanza, baja autoestima, inapetencia, falta de energía, cambios en el sueño y falta de concentración. Otro
tipo de depresión sería el trastorno ansioso depresivo. Este es un trastorno que se caracteriza porque los síntomas de ansiedad y de depresión aparecen prácticamente a partes iguales. Ninguno de ellos predomina por encima del otro, por lo que no está justificado un diagnóstico por separado. En este trastorno, como su nombre lo menciona, es ansioso depresivo, pues aparece lo que es la ansiedad y la depresión, que yo creo que mucha gente tiene este trastorno, que primero aparece la ansiedad, pero como le dice aquí, no, ninguno de los dos predomina encima del otro. Puede que tengas mucha ansiedad, pero también pues vas a tener depresión, pero digamos mitad, ¿no? 50-50 o qué sé yo. Otro sería el trastorno afectivo estacional. Este aparece de forma regular y repetida, condiciendo con cambios estacionales, en general en otoño e invierno, y asociado a los cambios lumínicos. Somnolencia excesiva, apetencia por los hidratos de carbono, junto con los síntomas típicos de la depresión, destacando la fatiga. Este es también uno muy común, que hay mucha gente que pues hay este debate, ¿no? Que si prefieres el calor y el frío, ¿no? Pero aparece más en lo que es invierno, que sabemos que hace frío, o que dependiendo de donde estés esté nublado o esté lloviendo y prefieres esa estación, pero pues te vas a sentir más triste, ¿no? Vas a ver el cielo nublado, que está lloviendo, y no vas a querer hacer absolutamente nada, solo vas a tener un exceso de sueño, vas a querer estar acostado sin hacer nada. Otro sería el trastorno bipolar, que provoca altibajos emocionales que van desde trastorno de depresión hasta episodios maníacos. Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales y de alteración de las sustancias químicas y las estructuras del cerebro. Que le voy a hablar un poquito sobre, ya dejando atrás el tema, sobre solo les mencioné algunos tipos de depresión, o más bien los más comunes que podemos tener, que una persona puede tener. Un poquito sobre los síntomas, ya que si bien la depresión puede producirse solamente una vez en la vida, por lo general las personas tienen varios episodios de depresión. Durante estos episodios los síntomas se producen durante gran parte del día, casi todos los días, y pueden consistir en sentimiento de tristeza, o ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones del sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor, falta de apetito y adelgazamiento o más antojos de comida y aumento de peso. Pues la mayoría tendría casi todos los mismos síntomas, pero siempre va a predominar que es el sentimiento de tristeza, sentir ese vacío o esa desesperanza, como lo sigo mencionando, ¿no? Esas ganas que tienes de ya no vivir. Y pues es típico eso, bueno, no es típico, ¿no? Es el insomnio, que yo creo que es también muy común en este trastorno, ya que puedes estar pensando cosas, pues no te deja dormir. Entre los otros síntomas podría ser la ansiedad, la agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales,
sentimientos de inutilidad o culpa, perdón, fijación en fracasos del pasado u otros reproches. Yo creo que en este sería lo que les comentaba, que era lo que dice fracasos del pasado, pues es lo que está pensando, ¿no? Pensando en cosas que ya pasaron, que a lo mejor pude haber hecho esto, o pude irme a haber ido por aquí, no sé. Y eso hace que te sientas más y más y más triste. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. Problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza. Yo creo que estos dos, más bien el punto anterior, se los voy a volver a repetir. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. Que yo creo que este es el motivo por el cual escogí este tema. Como lo había mencionado al principio, la sociedad todavía no está, no se podría decir bien informada, pero piensan que el trastorno o la depresión, trastorno de depresión, es un juego, ¿no? Y no es así. Creo que últimamente se ha visto más que jóvenes se han quitado la vida, se han suicidado por este trastorno depresivo, y aún así lo siguen tomando a juego, ¿no? ¿Por qué? Porque, poniendo un ejemplo, en la escuela miran al niño que está sentado en la esquina sin hablar a nadie y lo tachan de raro, que realmente no sabemos qué le pasa a ese niño, joven, adulto. No sabemos qué le pasa, no sabemos qué pasa por su cabeza, si tiene problemas, y pues lo empiezan a atacar, atacar verbalmente, en algunas ocasiones hasta físicamente, ¿no? Y eso hace que detone más este trastorno, y pues desafortunadamente, pues ya, como les comento, pues esa falta de, de querer vivir, pues ya no quieren, estar sufriendo, y lamentablemente pues se quitan la vida. También para muchas personas con depresión, los síntomas suelen ser lo suficientemente graves para causar problemas evidentes en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, las actividades sociales o las relaciones con otras personas. Algunas personas pueden sentirse infelices o tristes en general, sin saber realmente por qué. Aunque les hablé sobre los síntomas en general, ahora les voy a hablar sobre los síntomas en niños y adolescentes, porque como les había mencionado, pues no, la depresión no perdona, no es para todos, pero puede variar dependiendo de la persona. En esta ocasión, los síntomas en los niños y adolescentes, los signos y síntomas frecuentes de depresión en los niños y adolescentes son similares a aquellos en los adultos, pero pueden haber algunas diferencias. En los niños más pequeños, los síntomas de depresión pueden consistir en tristeza, irritabilidad, apego, preocupación, dolores, negarse a ir a la escuela o bajar de peso. En los adolescentes, los síntomas pueden comprender tristeza, irritabilidad, sentirse negativos, inútil, la ira, bajo rendimiento o poca asistencia a la escuela, sentirse incomprendido y extremadamente sensible, empezar a consumir drogas de uso recreativo o alcohol, comer o dormir demasiado, autolesionarse, perder el interés por las actividades habituales y evitar la interacción social, que es lo que nos mencionaba, ¿no? Vuelvo el ejemplo, el adolescente o el niño que está
sentado en la esquina en la escuela, o que no tiene amigos, o es poco social, pues empiezan a burlar de él o empiezan a hacer bullying, y esto conlleva a que pues, tenga ya poco interés por ir a la escuela, o como dice aquí, empieza a consumir drogas o empieza a abusar del alcohol, y pues esto conlleva a que se incremente el trastorno, o detone el trastorno de la depresión. También varían los síntomas de depresión en los adultos mayores. La depresión no es una parte normal del envejecimiento y nunca debe tomarse a la ligera. Lamentablemente la depresión a menudo no es diagnosticada ni se trata en adultos mayores, quienes pueden sentir reticencia a buscar ayuda. Los síntomas de la depresión pueden ser diferentes o menos evidentes en los adultos mayores, entre ellos los problemas de memoria, cambio en la personalidad, dolores físicos, fatiga, pérdida de apetito, problemas del sueño, pérdida de interés en el sexo, que no son resultados de una enfermedad ni de un medicamento. Querer quedarse en casa con frecuencia en lugares de salir a socializar o hacer cosas nuevas, pensamientos o sentimientos suicidas, en especial en los hombres mayores. Yo pienso que uno del detonante de este trastorno en adultos mayores es porque pues ya no tienen convivencia con sus familiares, ¿no? Pues sí, ya no los visitan, o simplemente no formaron una familia, o tuvieron problemas, no sé. Y esto es lo que puede detonar, ¿no? Esta depresión en adultos mayores. ¿Cuándo consultar al médico? Si se sientes deprimido, pide una cita con un médico o un profesional de la salud mental tan pronto como sea posible. Si no quieres buscar tratamiento, habla con un amigo o un ser querido, cualquier proveedor de atención médica, un líder religioso o una persona en que confíes. También puede haber un diagnóstico tardío. Como muchos problemas de salud mental, el diagnóstico del trastorno depresivo suele realizarse de forma tardía, porque el paciente, a pesar de vivir en un estado constante de angustia que deteriora su ámbito social y laboral y le afecta al sueño o a su cuidado personal, no cree que sea lo suficientemente grave como para acudir a consulta, ¿no? Y volviendo un poquito a la diapositiva de cuando consultar al médico, bueno, más bien yo creo que también, como lo mencionaba en los objetivos generales, tendría que mencionar sobre algunos lugares donde pudieran acudir para pedir ayuda, ¿no? Pero realmente, bueno, de aquí en nuestra ciudad de Mexicali, pues no hay en sí un sitio donde puedas ir a solicitar ayuda a gente que tenga depresión, ¿no? Pero sí, lo que puedes hacer, o lo que se recomienda, lo que te recomiendo es que, como lo había mencionado, acércate con un psicólogo, ¿no? Con una persona de profesional de la salud mental. Es lo mejor que puedes hacer. Yo sé que a veces por miedo o por qué va a pensar la gente de ti, no lo vas a hacer, pero es lo mejor que uno puede hacer. Es lo mejor que puede uno hacer, acercarse a un profesional
que igual, o sea, lo puedes hablar con, con la persona que más confíes, un amigo, no sé, tu hermano, un primo, no sé, a la persona que más confíes. Pero sí, desgraciadamente, o sea, no hay lugares que se especialicen en la depresión, ¿no? En el trastorno de la depresión. Y como lo mencionaba, es porque la sociedad aún no está lista, no sé si sea la palabra, pero no está muy bien informada sobre este trastorno. Como lo mencionaba y lo vuelvo a mencionar, lo toman a un juego, piensan que es un juego y que está deprimido, déjenlo, al rato se le pasa. Pero realmente no sabemos si se le va a pasar. Se le van a acumular muchas cosas y lamentablemente al final pues puede pasar lo peor, que lo peor es que esta persona con depresión se quite la vida. Y eso es este, pues sí, ¿no? Es lo peor que puede pasar. Pero sí, tenemos que quitarnos en la sociedad, se tiene que quitar ese estigma de, de la depresión. ¿Por qué? Porque es un tema grave que se tiene que hablar, obviamente, y con niños, con adolescentes, con adultos mayores, con quien sea, se tiene que hablar sobre ese tema. Porque, porque, o sea, en lo personal yo creo que ha incrementado mucho este trastorno. Hemos mirado en las noticias, no solo, sobre todo en Estados Unidos, de que desgraciadamente jóvenes entran a la escuela y con armas y pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, matan a sus compañeros, ¿no? Y es muy lamentable, pero pues a lo mejor esas personas que cometieron ese acto estaban deprimidas y no lo sabíamos. Y es por eso que se tiene que hablar de este tema para poder evitar eso. Para poder evitar eso y que hagan conciencia que es un tema muy importante, que se tiene que hablar, que para que a lo mejor esa persona que tiene este trastorno, ese joven o ese niño que no sabe lo que tiene y enfocándolo en este tema o hablando de este tema ya pueda saber qué tiene y ahí sí acudir con un psicólogo, le pueda hablar o le puedan proporcionar medicamentos y pueda controlar. No, obviamente no se le va a quitar, pero se pueda controlar este trastorno. Y pues sí, es un tema muy importante, lo vuelvo a recalcar, es un tema muy importante y que la sociedad tiene que hacer conciencia, sobre todo en esos tiempos que estamos en pandemia, estamos encerrados, mucha gente está sola y por ese motivo de estar sola, pues a lo mejor puede detonar este trastorno depresivo, pero no se desanimen, hay que buscar ayuda, hablen con la persona que más le tengan confianza, eh, cuéntenle cómo se sienten o qué sienten, qué piensan, pero sí lo tenemos que hacer todos. Y yo creo que hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias y buen día.